Entonces vamos a empezar de una vez. Alguien me está hablando, a ver.
¿Ahora me escuchan? Sí, Miss, sí la escuchamos. ¿Ya no me han escuchado desde dónde? ¿Desde el comienzo? Sí, recién ahorita la estoy escuchando. Ya, entonces voy a volver a empezar, ¿ya? Sí, la escucho, Miss. Ya, pero recién me han escuchado, no desde el comienzo. No, Miss, recién ahorita acabo de escucharla. Ya, a ver, esperen un segundo. Ya. Vamos a volver a empezar. Los compuestos fenólicos tienen una actividad biológica, como se acuerdan de la semana pasada, justo nos quedamos aquí. ¿Cuál es la actividad biológica que presentan? Tienen una actividad biológica sobre los nutrientes. Sobre los macronutrientes, ¿cuáles son los macronutrientes que tenemos en el organismo? ¿Alguien? ¿Una idea? Los macronutrientes vendrían a ser las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. Esos vendrían a ser los macronutrientes. ¿Por qué son macronutrientes? Porque si no los comemos no los podemos absorber directamente. Tenemos que fraccionarlos para poderlos absorber. Entonces, ¿qué pasa si tenemos compuestos fenólicos en cantidades excesivas? Pueden formar complejos insolubles con estos macronutrientes y evitan su absorción. Si no absorbemos proteínas, ¿qué puede pasar en nuestro organismo?
¿Alguna idea por punto? Deshidratación. No. ¿Qué hacen las proteínas en el organismo? No vamos a poder crecer y A la desarrollarnos formación, normal. mis desarrollo, Uno al por uno. desarrollo. A ver, una persona por vez. A ver, No vamos a Mis, poder crecer Daniela, y va a hablar. desarrollar. Daniela, dime tú. bueno, porque las proteínas son esenciales para el mantenimiento y buen desarrollo de los músculos, cartílagos, ligamentos, la piel, el cabello, ¿no? Por eso lo necesitábamos. Si no, nuestros músculos no tendrían una consistencia, ¿no? Serían como caídos. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si no tenemos proteínas? Si las proteínas que comemos se forman complejos insolubles. Nos debilitamos, profesora. Ya, Franco, dime, ¿qué pasa? Nos debilitamos y podemos, ¿cómo se llama? Desmayarnos. Si no tenemos Exacto, proteínas. exacto, nos debilitamos. Punto, punto. Sí, estoy apuntando. Ya. Ahora, también tienen un efecto sobre lo que vendrían a ser minerales, pero no todos los minerales, sino solamente los cationes. ¿Cuáles son los cationes? Los minerales que tienen carga positiva. ¿Y qué hacen estos compuestos fenólicos sobre estos minerales positivos? Van a formar quelatos. ¿Qué son los quelatos? ¿Alguna idea? Los quelatos son compuestos insolubles que se forman entre el mineral y cualquier sustancia que tenga la posibilidad de quelar. Se va a formar como un cemento. ¿Podemos absorber un cemento? No, No. Entonces, comemos hierro, cobre y zinc por las puras, porque no lo podemos absorber. Ahora, ¿cuál es la función del hierro en nuestro cuerpo? ¿Alguna idea? No escucho. Formación de hemoglobina. ¿Y a quién me contestó eso? Ah, ¿Sonia? sí, Sí, la formación de la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina ya sabemos que transporta el hierro, que evita la anemia, etc. Y la mioglobina es la que se encarga de los músculos, la que nutre a los músculos. Ahora, el zinc. El zinc, en esta coyuntura de salud en la que estamos viviendo, es importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante? ¿Alguna idea? Para el sistema inmunológico, Miss. Para el sistema inmunológico, exacto. Porque ¿qué hace? Mejora el sistema inmunológico, lo potencia. Además, el zinc ayuda a lo que vendría a ser al sentido del gusto. Nos va a ayudar a sentir lo dulce, lo salado, lo amargo, etc. También va a ayudar en la cicatrización de heridas y en el conocimiento y desarrollo mental. O sea, es un mineral, un catión, con muchas funciones. Luego tenemos al cobre. ¿Qué hace el cobre en el organismo? Ayuda en el funcionamiento óptimo del sistema nervioso central. También tiene una importante función al síntesis de la hemoglobina. Este cobre ayuda a formar las moléculas de hemoglobina. Entonces, estos tres minerales son muy importantes para el organismo. No nos conviene que se formen quelatos y que impida la absorción en nuestro organismo. Hay que tener presente
este concepto si vamos a consumir compuestos fenólicos y alimentos con estos elementos, con estos metales. Por ejemplo, se me ocurre un compuesto fenólico es el té. ¿Qué pasa si yo tomo té y además almuerzo lentejas? La lenteja es rica en fierro. ¿Qué puede pasar? ¿Alguna idea? Una mejor absorción del hierro, Miss. Exacto, no va a haber absorción del hierro, porque el té es un compuesto fenólico y va a impedir esa absorción. Rosa Gamero, ¿verdad? Sí, Miss. Seguimos. Otra actividad importante de estos compuestos fenólicos es la actividad antioxidante. ¿Cuál es la ventaja, la bondad de esta actividad antioxidante? Van a inhibir y van a atrapar radicales libres que pueden encontrar en nuestro organismo. ¿Por qué son malos los radicales libres? Estos radicales libres pueden oxidarse y pueden oxidar un sustrato celular. ¿Y qué pasa si yo oxido un sustrato celular? ¿A qué me refiero con un sustrato celular? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, tengo un radical libre y se pegó en mi pulmón. Está pegado en un sustrato celular, porque el pulmón es un sustrato celular. Y se va a oxidar. ¿Dañará mi tejido o no dañará mi tejido? ¿Qué creen? Sí, A ver, Daniela. Sí dañan los tejidos, Miss, porque los radicales en el cuerpo, leí en un artículo algo así como que necesitan, ¿no?, de un par igual, ¿no? Y cuando no lo consiguen, ¿qué es lo que hacen? Lo buscan en las células que hay en nuestro cuerpo y eso empieza a dañar, ¿no? La parte, claro, que han cogido. Exacto. Al hacer ese daño, en el mejor de los casos va a ser un daño, una necrosis celular. Pero en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, ¿qué va a pasar? Se va a formar un cáncer. ¿Y yo tener un cáncer en mi pulmón? No, no me conviene. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterle un compuesto fenólico para que evite que estos oxidantes o estos radicales libres dañen mi tejido. Ahora, ¿cómo funcionan estos compuestos fenólicos para tener la actividad antioxidante? Los compuestos fenólicos, una característica importante es que tienen el grupo hidroxilo, ¿verdad? Entre mayor cantidad de grupos hidroxilo en su molécula, mayor poder antioxidante. ¿Y cómo funcionan estos compuestos fenólicos? Específicamente, el grupo hidroxilo tiene una propiedad redox, que quiere decir que puede reducir o oxidar a las moléculas. ¿Eso qué quiere decir en términos sencillos? Que puede donar o aceptar electrones libres. Si vemos en la figura de acá, en esta figura, estamos viendo que pareados sus electrones, pero acá tenemos uno suelto. Como este está suelto, está buscando un sustrato donde pegarse. Y hacer daño, obviamente, porque tiene que sacar un electrón para estar pareado. Entonces, ¿qué van a hacer nuestras moléculas antioxidantes? Agarran un electrón y se lo donan para que ya no esté suelto y ya esté pareado. ¿Entendieron el concepto? El de redox, ¿puede volverlo a explicar, por favor? La capacidad redox, ¿qué quiere decir? Que pueden oxidar las moléculas. En términos más sencillos, pueden donar o aceptar protones o electrones. En esta molécula de acá, en este radical libre, vemos que
Tiene pareado, pero acá hay uno solo. Entonces, este está buscando su parejita, este electrón. Como no tiene de dónde sacarla, se va a pegar a un sustrato celular. En el ejemplo anterior, se va a pegar a mi pulmón para coger un electrón. Como no nos conviene eso, va a ir la molécula antioxidante, que es esta de acá, que tiene sus propiedades redox, es decir, donar o aceptar. Y bueno, va a decir, a ti te falta, ya, yo te voy a donar uno para que estés parejita y no vayas a dañar nada. ¿Sí? Ahora sí me entendieron el concepto. Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Ya, entonces sigo. Otra actividad que presentan estos compuestos fenólicos es la actividad antimicrobial. ¿Y en qué se basa esta actividad antimicrobial? En la capacidad de estas sustancias de inhibir el crecimiento, reproducción, respiración y cualquier otra función importante del microorganismo. Entonces, si no puede reproducirse y crecer, ¿el microorganismo va a estar bien o no va a estar bien? ¿Qué creen? No, Miss. No, No, no va a proliferar. claro. Nos conviene tener estos compuestos fenólicos, consumir esos compuestos fenólicos, o no nos conviene consumir estos compuestos fenólicos. Sí nos conviene, Miss. Sí nos conviene, porque nos da un poder antimicrobial sin recurrir, digamos, a antibióticos. En esta imagen podemos ver una comparación en un sembrado de bacterias. Este es un extracto de fresa en metanol y un extracto de fresa en etanol. Miren el halo inhibitorio, es todo lo que está en rosadito que no deja que crezca la bacteria. Comparando con el ciprofloxacino, que es un antibiótico puro, químico, no tiene mucho que envidiar. Para hacer una planta, para hacer un extracto natural, no tiene que envidiarle. O sea, nos brinda un poder, digamos que antimicrobial, bastante óptimo, sin recurrir a lo químico. ¿Sí? Seguimos. Otra actividad biológica que muestran es la actividad anticancerígena. ¿Por qué? Porque protegen al organismo frente al cáncer y evitan el daño oxidativo de las cadenas de ADN de la persona. ¿Cómo lo logra? Dijimos que los compuestos fenólicos tenían una capacidad antioxidante. Entonces, si esos compuestos fenólicos tienen una capacidad antioxidante, el cáncer va a poder oxidar nuestras cadenas de ADN o no va a poder oxidar las cadenas de ADN. No. No. Sí, porque sí dice que tiene una capacidad antioxidante. Exacto, no va a poder atacar a las cadenas de ADN. Entonces nos da una protección contra el cáncer. Ahora, tenemos algunos compuestos específicos, como el ácido chebulínico o el elágico, que muestran actividad específica en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el osteosarcoma. ¿Sabemos cuál es el osteosarcoma? De la piel. No. Osteo, ¿de dónde viene? De los huesos. Huesos, Miss. Y sarcoma es cáncer. Cáncer a Los huesos. Los huesos. cáncer a los huesos. Otro efecto, ácido chebulínico, es a nivel de la leucemia. ¿Dónde es esa leucemia? ¿Es un cáncer a dónde? La A sangre. la sangre, Miss. Sangre, exacto. También tiene efectos en tumores mamarios, osteosarcoma, cáncer de próstata y adenocarcinoma. ¿Dónde es el adenocarcinoma? ¿Adeno? ¿Le suena esa raíz?
El intestino, por el intestino, cerca del colon más o menos, Miss. No. Adenos son glándulas secretoras. Como el moco, los jugos gástricos. El No. páncreas. Son todas las glándulas que podemos producir. O sea, por ejemplo, la mama es una glándula, porque produce leche. En el colon tenemos glándulas que van a producir moco. Tenemos glándulas que producen ácido clorhídrico. Entonces, el adenocarcinoma es un cáncer a glándulas, un cáncer glandulario. Pero este es específicamente en el colon. Entonces, el ácido chebulínico nos va a proteger en cáncer de colon, en cáncer de próstata, en cáncer mamario. Entonces, ¿nos conviene consumir ácido chebulínico o no nos conviene? ¿Qué piensan? Sí, nos conviene. Definitivamente nos conviene. El ácido chebulínico y el ácido elágico están en pequeñas dosis, en pequeñas proporciones, en el aceite de oliva, es decir, en las aceitunas. Seguimos. Otro efecto que presentan es un efecto cardiovascular. Tienen una actividad antioxidante e hipolipidémica. ¿Qué quiere decir? Van a prevenir la oxidación lipoproteica y las lesiones ateroescleróticas. Y va a bajar, al decir hipolipidémica, va a bajar los perfiles lipídicos en sangre. Ahora, ¿qué son las lesiones ateroescleróticas? Los de quinto deben saber, porque eso sí les enseñé a los de quinto. Y aparecemos un pueblo fantasma, no tenemos ni idea. Cuando tenemos mucho colesterol en sangre, y este colesterol se pega a las paredes de las arterias, ¿qué se forma? No se forma una placa ateroesclerótica, y esta placa ateroesclerótica se va a inflamar y se puede llegar a romper, y puede haber trombos en sangre, y podemos llegar hasta un accidente cerebrovascular, o estamos más perdidos que huevo en ceviche. No, sí, Miss. Ya. Entonces, ¿nos conviene prevenir estas lesiones ateroescleróticas? Sí. Sí, Sí, Miss. sí, definitivamente sí. Tiene un efecto, como quien dice, revertidor de estas lesiones ateroescleróticas. Además, puede bajar la inflamación. Si nuestra placa de ateroesclerosis de ateroma está demasiado gruesa, ¿la sangre podrá pasar por esa vena o esa arteria? No. No tendrá dificultades. Va a ser muy difícil el paso. Sí. Entonces nos conviene su uso como antiinflamatorio para esta placa, para que la sangre pueda circular mejor. Y también tienen una ventaja adicional, pero solamente algunos compuestos fenólicos, como el hidroxitirosol de las aceitunas. ¿Y qué hacen? Van a actuar como la aspirina de 100 miligramos. Van a evitar la agregación plaquetaria y van a estabilizar las fibras de colágeno. Al hacer esto, prevenimos que se forman coágulos y que se atoren en las arterias pequeñitas, en las venas pequeñitas. Y si uno de estos coágulos llega al cerebro, ¿qué puede pasar? No, un aneurisma, podría ser un aneurisma. Y también no podría ser ¿qué? ¿Un ACV, Miss? Un ACV, exacto. Entonces, tiene unos efectos bastante interesantes como protectores del sistema cardiovascular. Y un último efecto que lo han descubierto hace muy poco,
que es muy interesante, que inhiben la enzima convertidora de angiotensina. ¿Les suena esa enzima? No. Sí, Miss. Sí, ¿Sí? Miss. Sí, Sí. Miss. ¿Qué medicamento trabaja con la enzima convertidora de angiotensina? Enalapril. Los Enalapril, exacto. El captopril. Sí. A ver, Milagros, me estás levantando la mano. Sí, mis buenas tardes. Ya lo dijeron, el enalapril, el captopril. Ya. Estos medicamentos inhiben a la enzima convertidora, disminuyen la hipertensión arterial, tiene efectos vasodilatadores. O sea, las venas las van a anchar un poco para que la sangre baje su nivel de presión y tiene efectos cardioprotectores. Estos estudios han demostrado que estos compuestos polifenólicos actúan tan igual como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, como el captopril en algunos casos, ¿no? Que pueden actuar a ese nivel. Esa es la importancia de estos compuestos fenólicos. ¿Qué pueden hacer a nivel del ateroma estos compuestos polifenólicos? Van a inhibir la oxidación del LDL. ¿Qué es el LDL? colesterol malo que hay en las Es uno de los colesteroles malos, sí. Es el colesterol de baja densidad, low density colesterol. Además, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a la fosfolipasa A. Entonces, al inhibir esta fosfolipasa, va a lograr una relajación de la musculatura lisa. Si está relajado el músculo, en este caso la arteria, la sangre puede pasar con más facilidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Miss. Sí, Miss. Seguimos avanzando entonces. Esta imagen era para explicarles lo que era la aterosclerosis, pero creo que ya me han entendido claramente lo de la aterosclerosis, o quieren que la explique. Bueno, no quieren. Sí. ¿Ah? Sí, entendido, Miss. Ya, entonces seguimos avanzando. Ahora, como no todo es perfecto en esta vida, también esos compuestos fenólicos pueden mostrar una toxicidad, pero es una toxicidad relativa. ¿Por qué relativa? Porque Miss, disculpa que la corte, pero en el chat están pidiendo que por favor lo repita. Dice. a ver, vamos a ver el chat. ¿Dónde están? ¿Dónde se fue? Que repita qué parte. Sobre El la dibujo, Miss, el dibujo. heterosclerosis. Sobre la aterosclerosis. Sí, el dibujito que había, eso Sí, estaba Miss. diciendo que Este puede dibujito. ser. Ya, Sí, vamos a ver este dibujito. ¿Qué pasa si yo mi dieta la baso en salchipapas? ¿Qué es el salchipapa, básicamente? Mucha con grasa, grasas. carbohidratos. Grasas saturadas. Grasas saturadas. Y esas grasas saturadas, como es demasiada, no la digerimos o la digerimos. No, porque tiene exceso de triglicéridos. Ya, ¿y eso a dónde se va? Se pega en las paredes de las arterias. Exacto, se va a pegar en las paredes de las arterias. Se va a hacer como una herida, se va a pegar, como vemos en esta imagen de acá, el ateroma. Cuando hay mucho ateroma, como que la pared ya no lo puede aguantar, y se va a reventar la pared. Y por ahí se va a salir la grasa, pero no se va a salir una grasa líquida, ni hablar. Lo que va a salir es con unos coágulos de grasa. Y puede obstruir la vena, sería un problema. Pero si tenemos suerte, somos suertudísimos, y no se rompe esta pared, y seguimos juntando y seguimos comiendo salchipapa con mayonesa, y seguimos haciendo ateroma, esta pared se va a poner dura. Eso quiere decir que nuestra luz vascular no va a tener mucho por donde correr esa sangre
por más que yo le meta un captopril, que es un vasodilatador, si la placa, si la vena ya está dura, ¿podrá dilatarse o no podrá dilatarse? No. No, exacto. Entonces, miren la lucecita que nos queda. Inicialmente era así y va a quedar así. Si tengo este pequeño paso de sangre, ¿cómo estará mi presión arterial? Alta, Miss, fuera de lo normal. Exacto. Elevado. Demasiado alta. Y si está demasiado alta, no trae otras patologías cardiovasculares. Sí. Sí, Miss. Infarto, Miss. Podría venir un infarto, podría venir un aneurisma, Aneurisma. podría venir una ACV, podría venir varias cosas. Entonces, ¿nos conviene estar así o no nos conviene estar así? No nos No, conviene. No, Miss. No, Miss. Definitivamente no nos conviene estar así. Ahora, esta placa de aterosclerosis, ¿de qué está compuesta? No solamente de la mayonesa que nos comimos con el salchipapa, obviamente, ¿eh? También tiene células inflamatorias, porque es un compuesto externo a nuestro organismo. Si entra algo externo, que no es del propio organismo, ¿qué hace el organismo como defensa? ¿No se inflama? Sí. ¿No liberamos citoquinas y producimos inflamación? Entonces, sí, Miss. una inflamación. Tenemos lípidos, células inflamatorias, que van a inflamar esto, van a disminuir la luz arterial de acá. Y también vamos a tener células musculares lisas que se van a fibrosar. Todo esto va a componer la placa aterosclerótica, que en algún momento esta lesión se va a volver necrótica. Si se vuelve necrótica, ¿funciona esta vena o no funciona? No. ¿Por qué no funciona? Necrosar no es como Ha muerto ese quemar, tejido. ha muerto ese Exacto. tejido. Es una muerte. ¿Y una arteria muerta funciona o no funciona? Ya No, no, Miss. no. No, Ya ya no. no, Miss. Ya, y si suponemos que esta arteria está en el corazón, por ejemplo, es la aorta, ¿qué podría pasar? Un paro miocardio, profesor. Paro. Infarto. Podría hacer varias cosas. ¿Y no sería grave para nuestra salud? Claro que Sí. sí, Miss. ¿No nos podríamos morir? Ahora, ¿entendieron la importancia de controlar esta placa arteriosclerótica? Sí, Sí. Sí. Ahora, ¿puedo seguir avanzando? sí, Muy bien. Como decía, no todos los compuestos fenólicos, no todo es pues felicidad en esta vida. También hay la toxicidad de estos compuestos fenólicos. Pero ¿qué pasa? Es prácticamente imposible llegar a la toxicidad. ¿Por qué? Porque para llegar a toxicidad tendríamos que ingerir del 1 al 5% de todo lo que comemos que sean compuestos fenólicos. Es decir, si yo como 500 gramos de comida al día, tendrían que ser de 5 a 25 gramos de polifenoles para que haya toxicidad. Pero, ¿podré tomarme 25 gramos de extracto de té? no, Miss. Es inviable. La verdad que es recontra difícil llegar a toxicidad. Estos compuestos son bastante estables, no raro que se produzca la toxicidad. Existe, por eso le he puesto. Pero es bastante raro que lleguen a toxicidad. Más de sus propiedades benignas que sus propiedades tóxicas. Ahora, vamos a ver ejemplos reales de compuestos fenólicos, que es lo que nos interesa entender. ¿Qué compuestos fenólicos tenemos? ¿Qué plantas que conocemos que sean ricas en compuestos fenólicos? Tenemos, por ejemplo, el romero.
por los que no los conozcan, es este de acá. ¿Qué vamos a utilizar del romero? Las florcitas, estas moraditas, estas vamos a utilizar. ¿Qué nos va a proporcionar? Ácido cinámico, ácido cafeico y aceite esencial. ¿Para qué nos sirve? En el aparato respiratorio nos sirve para lo que es tos y expectoración. En lo que vendría a ser el sistema digestivo, para ayudar a la digestión y para el dolor de barriga. Como un analgésico para lo que vendría a ser el reumatismo, dolor articular. Además ayuda a bajar los niveles de colesterol, fuera de que es una planta aromática. Se usa el romero en lo que es cocina. Sí, Miss, para darle sabor a las comidas. Exacto. Podemos llegar con el romero a la toxicidad, a 5 gramos de romero. ¿Podremos echarle 5 gramos de romero a la comida? No, Miss, solo se le echa lo necesario porque es una especia. Y es fuerte su sabor. Entonces, nos brinda seguridad el consumo del romero. ¿Lo puedo consumir sin llegar a toxicidad? Sí, Miss, incluso se puede tomar como infusión. Sí, lo puedes tomar como infusión, sí, cierto. Bastante estable y nos brinda bastantes ayudas farmacológicas sin recurrir a fármacos. Seguimos. Otra planta que es bastante usada en compuestos fenólicos es la vainilla, que existe en la selva del Perú. Particularmente yo no conozco la planta de vainilla, pero sí he visto las vainas, por ejemplo. ¿Qué contiene la vainilla? Tiene la glucovainilina, que es un compuesto fenólico, y el alcohol glucovainilínico. ¿Qué parte vamos a utilizar? La corteza, las vainas, que vendrían a ser los frutos, y las flores. ¿Cuál es su función? Es un tranquilizante, ayuda en la digestión, pero principalmente es un antioxidante. ¿Cómo funcionaban los antioxidantes? ¿Ya? Ayudan a ¿No? inhibir radicales libres. Exacto, Daniela Chara, ¿verdad? No, Sí, Caterina Miss. Zavala. Catherine Zavala. Daniela, ¿qué me estás diciendo tú? Bueno, también quería agregar de que, bueno, estos compuestos también ayudan a regenerar, sí, trabajan como regenerando y también contra las bacterias o hongos. Claro, también son antisépticos. Julber, también tú me estabas hablando. Julber. Julber, dime. Ya dijeron mis, Ah, ya, entonces ahí quedamos. Seguimos. ¿Y qué sabemos del sauce? El sauce contiene compuestos fenólicos en su estructura. Es la salicilina. La parte que vamos a emplear es la corteza. ¿Pero no le suena la salicilina? Sí, Miss, de ahí se obtiene lo que es el ácido salicílico. Ah, el ácido salicílico. ¿Solo el ácido salicílico o algo más? La aspirina, Miss, de ahí es donde se ha obtenido lo que es la aspirina. ¿Y qué es la aspirina? Ácido Es acetil- un antiagregante plaquetario. ¿Y su nombre genérico es? Acetil Ácido salicílico. salicílico. Ácido acetilsalicílico. Correcto. Entonces vemos las ventajas de estas plantas, ¿verdad? Con esto hemos concluido con lo que es compuestos fenólicos y ácidos fenólicos. ¿Quieren que le dé un poco de incidencia a alguna parte antes de que cambiemos de tema?
A la biosíntesis, por ejemplo. ¿No quieren que repasemos la biosíntesis? Sí, Miss, sí. De los quelatos puede A ver, vamos con los quelatos. Los quelatos, ¿cómo se forman? Se forman al unir metales, pero no todos los metales, solo los metales de carga positiva con algunas sustancias que tienen la posibilidad de hacer quelatos. En este caso, los compuestos fenólicos van a ser quelatos. Pero en un paréntesis, por ejemplo, ¿qué pasa si yo mezclo ciprofloxacino con jugo de naranja? Se forma un quelato, Miss. Se forma un quelato. ¿Y qué pasa con el ciprofloxacino? ¿Se puede absorber? Ya no se absorbe porque se endurece. Exacto, Katy, no se absorbe. Y no pasará lo mismo al mezclar estos compuestos fenólicos con estos elementos metálicos, como el hierro, el cobre y el zinc. Y sabemos que se forman compuestos queloides al mezclar polifenoles con cationes. ¿No pasará lo mismo? No, no me entendieron. A ver. Los compuestos fenólicos, si bien tienen una parte benigna, también tienen una parte, digamos, negativa. Esta parte negativa es que pueden formar quelatos, pero no van a formar quelatos con todo, solo con compuestos minerales catiónicos divalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sean metales, que sean positivos y que tengan una carga positiva de 2. ¿Cuáles tienen una carga de 2? El hierro, el cobre y el zinc. Entonces, con estos 3 únicos minerales va a formar quelatos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo una taza de té y me voy a tomar el té con un producto que tenga harto hierro, por ejemplo, una lenteja, ¿qué puede pasar? Ya no, el hierro ya no es absorbido, pues ya no sirve prácticamente, Miss, Ya no sirve. ¿Por qué no sirve? porque algo así como lo que pasa con el ciprofloxacino, ¿no? Pierde su actividad, entonces ya no es Exacto, absorbible por el cuerpo, entonces tiene que ser desechado más bien. exacto, se va a formar un queloide. Ahora sí me entendieron esto de los quelatos. Sí, Miss. Entonces seguimos avanzando. Vamos a ver las vías metabólicas para avanzar con el siguiente tema. Teníamos 3 vías metabólicas específicas para la formación de compuestos fenólicos. Tenemos la vía del ácido chiquímico, que va a usar fosfoenol piruvato y eritrosa 4-fosfato. Ahora, ¿de dónde viene el fosfoenol piruvato? ¿Se acuerdan? De la glucólisis. Sí, Del ciclo de que Krebs. obtiene el ciclo de Krebs, Miss. Exacto, del ciclo de Krebs. ¿Y la eritrosa 4-fosfato qué es? Un azúcar. Un azúcar. Si yo junto esos dos componentes, voy a formar el ácido chiquímico. Una vez que ya tengo el ácido chiquímico, con enzimas lo puedo volver ácido corísmico. Y ese ácido corísmico tiene 2 vías. Si me voy por el lado derecho, puedo formar ácido prefénico, pero ¿esto cómo va a formarse? Con una enzima que es la aldolasa. Esta aldolasa, a su vez, es autorregulada con su producto final. ¿Y cuál vendría a ser su producto final? La tirosina y la fenilalanina. Es decir,
El aldolasa lo convirtió en ácido prefénico y lo va a convertir a su vez en tirosina y fenilalanina. Pero si yo tengo mucha fenilalanina, la fenilalanina y la tirosina le van a decir, bueno, señora aldolasa, ¿sabe qué? Ya somos muchos acá, no queremos más. Entonces, usted se va de paseo y regresa al próximo año cuando ya estamos poquitos. Lo va a controlar la cantidad de producto que se va a producir. Igual sucede con el ácido corísmico, que por la misma aldolasa se puede volver ácido antranílico. Y este ácido antranílico se va a volver triptófano. Pero el triptófano también puede regular a la aldolasa y decirle, bueno, yo soy mucho, ya no quiero que hagas más triptófano, solo quiero que llegues a este ácido antranílico. Entonces controla tu producción. Ya somos muchos, vete de paseo. ¿Sí? ¿Me entendieron lo que es la ruta del ácido chiquímico? Sí, Sigo avanzando. ¿Todos de acuerdo con que sigo avanzando? Ojo que en el siguiente diapositiva que nos toca ver hoy día, vamos a seguir jugando con el ácido chiquímico. ¿Todos hemos entendido? Ya, perfecto. Nos toca la vía metabólica del acetato malonato. ¿Y acá cómo funciona? Voy a agarrar la malonil coenzima A y la acetil coenzima A. ¿De dónde venían estas dos? ¿Se acuerdan? Sí, de la gluconeogénesis, eran intermediarios. Exacto. ¿Y qué es la gluconeogénesis? El proceso por el cual sintetizan lípidos, proteínas, creo, Miss. Es el proceso por el cual, a partir de lípidos y proteínas, obtengo glucosa. ¿Sí? Entonces, yo voy a mezclar 3-malonil coenzima A con una acetil coenzima A. ¿Y qué voy a obtener? En una reacción de Claisen, voy a obtener un beta-cetoéster. Este beta-cetoéster lo voy a reducir y voy a obtener compuestos aromáticos y luego antraquinonas y compuestos fenólicos simples. Esta es una vía, digamos, corta. Llegamos a lo que nos interesa, que son los compuestos fenólicos. ¿Sí? ¿Entendieron la vía o sigo? sí, Miss, una consulta. ¿El beta-cetoéster es lo mismo que el beta-policetoéster? No. El Porque así beta-cetoéster, estaba en la anterior diapositiva, la leí y decía así, beta-policetoéster. Decía. Y acá en la imagen dice beta-ketoéster. Dice. el beta-ketoéster es beta-cetoéster. El beta-policetoéster es mucho más grande. O sea, esta cadena que vemos, a ver, déjame ver. Esta cadenita que vemos de dos montitos, es mucho más larga. Yo he usado las cadenas más cortas para hacerlo más fácil para que me entiendan. Porque si se dan cuenta, lo que dice la teoría con lo que dice la imagen a veces no coincide. Prefiero que entiendan con las imágenes porque es mucho más sencillo. Es un paso, como que acá vendría a ser el beta-policetoéster, una reacción intermediaria, que yo me le he saltado, digamos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Ya, entonces sigo avanzando. Luego, la última ruta que tenemos en los compuestos fenólicos es la ruta de los fenilpropanoides. ¿Y en qué consiste esta ruta de los fenilpropanoides? Teníamos, ahí, ¿dónde estoy? Acá estoy, de los fenilpropanoides. Teníamos la fenilalanina obtenida del ácido chiquímico, ¿sí? Era la parte final del ácido chiquímico. Es esta de aquí.
y yo le pongo una enzima, que es la fenilalanina amoniliasa, y voy a obtener el ácido cinámico. Si dejo que la reacción continúe, vamos a obtener el cumaronil coenzima A, pero como no nos interesa llegar a carbohidratos, lo que vamos a hacer es que al ácido cinámico le vamos a poner una enzima, que es una isomerasa, para obtener el ácido benzoico. Y a este ácido benzoico le vamos a poner otra enzima, que es una enzima, el ácido benzoico hidroxilasa, y vamos a obtener el ácido salicílico. Lo que nos interesa llegar en esta vía metabólica es al ácido cinámico, el ácido benzoico y el ácido salicílico. Todo lo demás no nos interesa porque no estamos en esa vía metabólica. Lo que nos interesa es estos tres de acá. ¿Sí? ¿Alguna duda? Continúe, Miss. Estaría. Perfecto. Ahora, tenemos esta, que es el resumen de todas nuestras vías metabólicas. Tenemos la eritrosa 4-fosfato, que ya sabemos que es un azúcar, y el fosfenol piruvato, que viene de la glicólisis, y se forma la ruta del ácido chiquímico, y ahí vamos a tener fenilalanina, tirosina y triptófano. A partir de esa fenilalanina podemos obtener el ácido cinámico, o por la ruta del acetato malonato con acetilcoenzima A y malonilcoenzima A, podemos llegar también a obtener compuestos fenólicos simples. Este es como quien dice el resumen de todas las vías metabólicas de los compuestos fenólicos, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, cerramos hoy día lo que es compuestos fenólicos y nos vamos a lo que vendría a ser compuestos con flavonoides, otro grupo mucho más grande que los compuestos fenólicos. ¿Cuál es la característica de los compuestos flavonoides? Le dan color a las plantas. ¿Dónde se encuentran? Principalmente en hojas y en la cáscara de las frutas, en la piel de la fruta. Tienen una estructura específica o básica, que es C6, C3, C6. ¿Por qué C6, C3, C6? Tenemos tres anillos, un anillo de 6 carbonos, un anillo de 3 carbonos y otro anillo de 6 carbonos. Todos estos anillos los vamos a enumerar en el sentido horario, pero vamos a ver primero esta estructura, C6, C3, C6. El anillo A proviene de un benceno. El benceno vendría a ser esta estructura, solamente el hexágono con sus dobles enlaces, que nos va la característica aromática de la estructura. Si yo cuento cuántos átomos tengo acá, cuántos carbonos tengo acá en la primera estructura, que vendría a ser el anillo bencénico, solamente esta parte de aquí, ¿cuántas aristas, cuántas uniones tengo? A ver, cuenten. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cumplimos con la norma. A ver, ¿quién me está hablando? Se fue. Exacto, tenemos 6 carbonos. ¿Cumplimos con la norma de C6? Sí cumplimos con la norma de C6. Luego dice que debemos tener 3 carbonos en la siguiente parte.
Este no lo podemos cortar como carbono, es un oxígeno. Estos de acá ya los conté en la primera estructura, ¿cierto? Entonces me queda 1, 2 y 3, ¿correcto? ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, Miss. Y luego nos queda este último anillo, que también es un anillo benceno. ¿Cuántos carbonos tenemos en este anillo? 6. 6, correcto. 6, Miss. Entonces cumplimos con la estructura básica. A ver, ¿quién me está hablando? Sí, correcto. Cumplimos con la estructura básica de los flavonoides al decir que son C6, C3, C6. Cumplimos con la estructura básica. Luego la norma dice que debemos empezar a contar en sentido horario, empezando en el oxígeno de la alfa-pirona. La alfa-pirona es la estructura de acá, que vendría a ser esta de acá, el anillo C. Empezamos en esta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vendría a ser acá el 9 y acá el 10. Y el anillo B, que es el anillo lateral, cuenta igual en sentido horario, pero no en números normales, sino en números primos. 1', 2', 3', 4', 5 y 6'. Esta estructura es básicamente la estructura de los flavonoides. Vamos a tener algunas pequeñas variaciones que van a dar como resultado a los diversos tipos de flavonoides que vamos a ver más adelante. Pero básicamente todos los flavonoides van a cumplir con esta estructura, C6, C3, C6. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Además de esa estructura C6, C3, C6, sabemos que puede haber sustituyentes. ¿Y los sustituyentes cuáles son? Tenemos sustituyentes en grupo hidroxilo. ¿Cuáles son los grupos hidroxilos? ¿Se acuerdan cuáles eran los grupos hidroxilos? ¿O no se acuerdan cuáles eran los grupos hidroxilos? Sí, Miss. ¿Cuáles son los grupos hidroxilo? Lo de los fenoles. Ya, ¿y cuál es esa característica? ¿Cuál es el grupo hidroxilo? Tiene OH. la C, las dos O y la H. ¿Los qué? Perdón, no te escuché. ¿Qué tiene? A ver. La O y la H, Miss. ¿Y a quién eres? Catherine. Medina Varas. ¿Qué? Medina Varasilla. Eso no estaba mal. Exacto, ese es el grupo hidroxilo. Ahora, nos dicen que en el esqueleto básico de los flavonoides podemos tener sustituyentes como el grupo hidroxilo, es decir, el grupo OH, pero estos se encuentran presentes en posiciones específicas, en la 4', en la 5 o en la 7. En la 4' vendría a ser acá. Si lo vemos en esta estructura de acá, esta de acá, esta es la 4'. Luego nos dice en la 5 o en la 7. En la posición 5, que es esta de aquí, vendría a ser esta de acá, y en la 7. Tenemos ahí las tres sustituciones que dice la norma que debemos tener. Ahora, también podemos tener solo en la posición 5, como está acá en la naringenina, o solamente en la posición 4', o solamente en una posición determinada. No tienen que estar en las tres, puede estar en una o en dos, dependiendo. La norma también nos dice que entre más grupos hidroxilos y azúcares son más solubles en agua. Mientras que si a los flavonoides, en vez de ser sustituidos con grupos hidroxilos, se les sustituyen con grupos metilo, que es este de aquí,
o grupos isopentilo, este de aquí, se vuelven lipofílicos. ¿Qué nos conviene más que sean solubles en agua o solubles en aceite, al ser lipofílicos? ¿Qué piensan ustedes? Aceites, Miss. No, nos conviene una mayor solubilidad en agua. Tú vas a tomarte, digamos, una limonada disuelta en aceite. ¿Podrías tomar una limonada así? No, Miss. Como que No, un poco Miss. difícil, ¿no? Más fácil sería que te tomes una limonada en agua. Entonces, que estén solubles en agua. Conviene que sus sustituyentes sean más hidroxilos y azúcares. En realidad casi nunca vienen sustituidos por grupos metilo o grupos isopentilo. Generalmente las sustituciones vienen por hidroxilo o azúcares, por eso lo he subrayado, si se dan cuenta, he subrayado lo importante en la diapositiva. ¿Entendimos esta parte o lo vuelvo a repetir? Repítalo, Miss. Ya, a ver. Ya sabemos que los compuestos flavonoides tienen una estructura C6, C3, C6, ¿cierto? Que es esta de acá. ¿Sí? Todos sabemos eso, estamos de acuerdo en que tienen una estructura C6, C3, C6, ¿sí? Sí. Ya. Ahora, la norma dice que puede estar sustituida, puede tener unos radicales unidos a nuestra molécula principal, a esta de aquí, pero no se van a unir porque a mí se me ocurre acá, porque a m' se me ocurre acá, no. Tienen lugares específicos en la molécula donde se van a unir. ¿Dónde se van a unir? En la posición 4', aquí, en la posición 5 normal, aquí, y en la posición 7, aquí. Como vemos en esta imagen, 7, 5 y 4'. Ahora, también la norma nos dice que si se unen grupos hidroxilos u azúcares, como en este caso, este es un azúcar, al unirse los hidroxilos y las azúcares, le van a aumentar su solubilidad en agua. Pero, si se unen, en vez de ser azúcares o grupos hidroxilos, se van a unir grupos metilo, como este de acá, o grupos isopentilo, como este de acá, los van a volver lipofílicos, es decir, que tienen mayor solubilidad en lípidos. ¿Qué nos conviene más a nosotros? ¿Que sean solubles en agua o solubles en lípidos? Solubles en agua. Exacto. Entonces, ¿qué radicales nos conviene que tengan nuestra molécula? Que sean sustituidos en posición 4, 5 o 7. ¿Por qué radicales? ¿Por qué grupos nos conviene que sean sustituidos? Grupos hidroxilos y los azúcares. Hidroxilos. Exacto. Nos conviene más que sean esos. Yo siempre subrayo en las diapositivas lo más importante, dense cuenta, donde más le doy importancia al momento de hablar. Seguimos. Ahora, estos flavonoides tienen una actividad en las plantas. ¿Cuál es esta actividad en las plantas? Tienen una protección ante la luz ultravioleta para que no las dañe. Porque ¿cómo está nuestra capa de ozono? Nuestra capa de ozono no está como un colador, que todo pasa. Sí. Entonces, para protegerlas de los daños del ozono, de la radiación ultravioleta, perdón, tienen esa protección. ¿Y cómo es esto? Los flavonoides se van a acumular en capas sobre toda la superficie de la planta y van a captar hasta el 90% de la radiación. Es decir, solo un 10% de la radiación ultravioleta va a llegar a la planta, evitando así los efectos nocivos en los tejidos internos de la planta. Básicamente tienen una protección ante la luz ultravioleta al tener los flavonoides de esta planta, ¿sí? Luego, otra ventaja que brindan es que le dan una defensa ante las
criaturas herbívoras. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un conejito y mi conejito va y se come una planta, estos flavonoides, ¿qué hacen? A la planta le van a dar un sabor desagradable, amargo o una textura fea, para que mi conejito no la quiera comer esa planta. Eso lo hacen los flavonoides para protegerla de que sean consumidas. Es una defensa ante el herbivorismo, ¿sí? Pero como nosotros no somos plantas ni somos conejitos, estos efectos no nos interesan mayormente. Los he puesto más que todo por cultura general. Ahora, lo que más nos gusta, las biosíntesis, ¿cómo vamos a obtener los flavonoides? Los vamos a obtener a partir de una condensación de la vía de Shikimoto y la vía de Malonil coenzima A. ¿Cómo es esto? El compuesto final del ácido shiquímico lo vamos a utilizar como punto de partida. ¿Y cuál fue el compuesto final de la vía del ácido shiquímico? ¿Se acuerdan? La fenilalanina. La fenilalanina. La fenilalanina. Exacto. Con esa fenilalanina vamos a formar un anillo, que es el anillo B. ¿Y cuál era el anillo B en nuestra estructura base? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a traer esta estructura. Traigo para acá. A, C, B, ¿sí? Entonces, con esta fenilalanina vamos a formar el anillo B. Luego, vamos a ciclar esta fenilalanina para formar el resto de la estructura de los flavonoides. Y este puente de 3 carbonos que termina de unir nuestra estructura, se va a formar ¿por dónde? Del fosfoenol piruvato. ¿Y qué era el fosfoenol piruvato? ¿Se acuerdan? ¿O de dónde salía ese fosfoenol piruvato? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Exacto, del ciclo de Krebs. Entonces seguimos avanzando. Acá vemos una estructura base. Acá tenemos el ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs vamos a obtener el fosfoenol piruvato. Del ciclo de Krebs vamos a obtener acetilcoenzima A también, pero también se podría obtener a través de la gluconeogénesis. Luego, tenemos esta primera imagen, este primer rectángulo, es la vía del shikimato. El shikimato se vuelve corismato y luego la fenilalanina. Luego la fenilalanina, por enzimas, se va a volver cinamato para formar el anillo B. El anillo B está bien. Luego, la acetilcoenzima A en la ruta metabólica de la acetilcoenzima A con la malonil, el acetato malonato, combinamos una acetilcoenzima A con una malonil, con 3 malonilcoenzima A, ¿y qué vamos a obtener? Beta-cetoéster o beta-policetoéster, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, Miss. Ya. Nos vamos a quedar con los beta-policetoéster, que es este de acá. Entonces, al combinar el cinamato con los beta-policetoéster, vamos a obtener ya la estructura. Acá tenemos el cinamato más los 3 policetoéster, que es esto de aquí. Vamos a obtener ya esta estructura, que es la que nos interesa, que es lo de los flavonoides, ¿sí? ¿Me entendieron o no me entendieron? Otra vez me perdí. Repito de nuevo, me voy hasta el comienzo.
Me voy ya. A ver. De las imágenes, Perdón, no les escuché, ¿qué? de la imagen, pues, no se veía bien, no lo entendía. Ya, a ver, con esta mejor, ¿ya? Con la vía del chiquimato, empezamos con el chiquimato, luego seguimos al corismato, y luego vamos a llegar a la fenilalanina, que no tenemos la estructura acá, pero vamos a llegar a la fenilalanina, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo con esto, o no? Todos entendimos esta vía metabólica. Sí. Ya. Entonces vamos a arrancar. Micros, por favor, chicos, micros. Ya. Entonces vamos a arrancar con esta fenilalanina, por un lado, y con la vía que teníamos de la malonil, del acetato malonato, que al mezclar un acetato con 3 malonatos, teníamos un beta policetoéster, que era más grande que esta, quedamos en eso, ¿se acuerdan? Entonces vamos a agarrar el policetoéster con la fenilalanina para obtener, ¿me estás hablando, Leslie? Leslie. Leslie. No escucho. ¿No me escuchan? Escucha, Miss, sino que hay un sonido, parece que estuvieran hablando, algo así. Alguien debe tener activado su micro. A ver, voy a callar a todos de nuevo. Y ahora sí. Ya, ¿desde dónde no me entendieron? ¿O no me escucharon? Desde la fenilalanina. Ya, llegamos a la fenilalanina, tomamos la fenilalanina de acá. Luego vamos a utilizar de la vía acetato malonato, que al combinar el 3-malonil con un acetil, y vamos a tener beta policetoéster. Vamos a agarrar los beta policetoéster con la fenilalanina de acá. Ya tenemos acá. La fenilalanina arranca acá, la vamos a convertir en cinamato, ya tenemos el cinamato, lo traemos para acá. Luego, los policetoéster, lo traemos para acá. Mezclamos estos dos y vamos a obtener por condensación nuestro flavonato, nuestra estructura base del flavonato, de los compuestos flavónicos, ¿sí? ¿Ahora sí le entendieron? Ya no es acetoéster, ahora es beta policetoéster. Ya, quedamos en que en esta estructura de acá había un paso intermedio que me lo había saltado, ¿cierto? Que era el beta policetoéster, ¿cierto? Sí. Porque si tú miras esta de acá, comparando con, ¿dónde está acá la estructura? Con la policetoéster de acá, esta es más larga, ¿sí? ¿Quién me está levantando la mano? A ver. Sí, me hice entender. Ya, entonces, al combinar el cinamato con los policetoéster de aquí, vamos a obtener este compuesto. Por ciclación, ya llegamos a los compuestos flavonoides, la estructura flavonoide base, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sigo avanzando? Sí. Otra síntesis se inicia a partir de la condensación del p-cumaronil, coenzima A. ¿Y de dónde obteníamos el
del P cumaronil, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? De la glucogénesis. Sí, de la gluconeogénesis. ¿No es este de acá? Cumaronil, por acá estaba. Bueno, pero sí es de la gluconeogénesis. Lo vamos a combinar con 3 moléculas de malonil coenzima A. Mejora la estructura, más fácil. La malonil con el cumaronil coenzima A. Lo combinamos y acá vamos a usar una enzima. Esta enzima es la chalcón sintetasa. ¿Y qué vamos a obtener? Una chalcona que es la naringenina. Ahora, la naringenina, vamos a usar una enzima que es la chalcón isomerasa y nos va a dar a la naringenina. Esta naringenina vamos a utilizar la enzima flavón 3-hidroxilasa para obtener la dihidroflavonol. Este dihidroflavonol lo vamos a utilizar la flavón sintetasa para obtener el camtoferol o flavonol, que es lo que nos interesa, ¿sí? ¿O se quedaron en la luna? No se ve mucho en la imagen. A ver. Entonces con las letras, pero va a ser un enredo con las letras. Bueno. Empezamos. Ah, ya sé cómo. Voy a agrandar esto. ¿Mejoró un poco? Sí. Miss, ¿cómo se llama la enzima? ¿Cuál de todas? ¿La de acá, la de acá, la de acá? La que se convierte mediante la unión de malonil coenzima A Ahí con... está. sí. Ya, esta es la chalcón sintetasa. A ver, voy a volverlo a repetir ya para que me entiendan. Bien. Sí, Miss, sí, porque me perdí, Miss. Ya, vamos a utilizar 3 malonil con un cumaronil coenzima A. Esto en medio de una enzima, que es la chalcón sintetasa, que es esta de aquí, nos va a dar la naringenina chalcona, que es este producto de acá. Esta naringenina chalcona, como chalcona no nos interesa, queremos la naringenina básica. Entonces, ¿qué vamos a echarle? Le vamos a echar una chalcón isomerasa y nos va a dar una naringenina. Esta naringenina aún no nos interesa. Vamos a convertirla aún a la dihidroflavonol, que es esta de aquí. Esta la vamos a convertir ¿con qué enzima? Con la flavón 3-hidroxilasa. Y luego, esta flavón 3-hidroxilasa, una vez que tenemos la dihidroflavonolol, le vamos a echar la flavón sintetasa para obtener solamente el flavonolol, que es lo que nos interesa en este momento. Es básicamente la estructura de inicio de los compuestos flavonoides, ¿sí? ¿O no? ¿Me entendieron o no me entendieron? No, Miss, explique de nuevo. Muy rápido. Sí, porque yo también me estoy enredando. Miss, quedamos sin- una pregunta. A ver, Miss, las letritas que están en rojo, ¿están en español o están en inglés? Que no se ve. están en inglés, tendría que leerles, creo.
Miss, entonces, un favor, Miss, no sé si en su diapositiva a un costadito puede ponerle un cuadro de texto y Mira, lo que las está diciendo están, no se sintetiza. escúchenme, en esta de acá, la anterior, están en español. Todo está en español, sino que para hacerlo más fácil, yo les explico en la imagen. Si quieren les explico con esto de acá, pero va a ser un enredo de los mil demonios. ¿O quieren que haga como una leyenda acá? ¿Es lo que ustedes quieren? Sí, Miss. Ya, entonces antes de colgarla les voy a hacer una leyenda acá para escribir, les escribo la leyenda, ¿sí? Sí, Miss. Ya. Ya. Y entonces, repetimos. Agarro 3 malonil y lo junto con un cumaronil. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener una chalcón naringenina. No nos interesan las enzimas, por si acaso. No les voy a preguntar enzimas en el examen. ¿Sí? Pero vamos a usar acá la chalcón sintetasa. Ahora, esta naringenina chalcón, vamos a usar una chalcón isomerasa para obtener solamente la naringenina. Esta naringenina aún no nos interesa. Vamos a usar la flavón 3-hidroxilasa. ¿Y para qué usamos esa flavón 3-hidroxilasa? La vamos a usar para aumentar un grupo hidroxilo aquí, para obtener la dihidroflavonolol. Si ven entre esta y esta, acá ya tengo un hidroxilo que acá no lo tenía. Entonces estamos aumentando un grupo hidroxilo, un OH más. Luego a esta dihidroflavonol la vamos a tratar con la flavol sintetasa para obtener el flavonolol, ya solo el flavonolol. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre esta y esta? Que acá se ha formado un doble enlace que no había acá, ¿sí? ¿Lo entendieron ahora sí o lo volvemos a repetir? Ya voy a volver a repetir, estoy como un loro. A ver, agarro 3 malonil, coenzima A, con un cumaronil, coenzima A. Estos dos los combino, ¿y qué me va a salir? Una naringenina chalcona. ¿Y qué voy a hacer con esta naringenina chalcona? La voy a transformar en solo naringenina. Esta naringenina, comparándola con la naringenina chalcona, ya cerró el ciclo B, el anillo C, si se dan cuenta. Pero como no nos interesa todavía la naringenina, la vamos a convertir en una dihidroflavona, que vendría a ser aumentándole un hidroxilo acá. A esta dihidroflavona la quiero convertir en un flavonolol. ¿Y cómo lo voy a convertir? Lo voy a convertir al aumentar el doble enlace que le falta aquí. ¿Ahora sí? Sí, Miss, ahora sí. Porque las enzimas no nos interesan para nada. Las puse más que todo por cultura general. Las voy a poner cuando haga la leyenda para que lo entiendan mejor, ¿sí? Me hice una pregunta igual. A ver. Después de hidroflavona, ¿mediante qué enzima se convierte para que sea flavonolol? Esta de acá, la FLS, es ¿Qué la enzima es? flavón sintetasa. Gracias. ¿Sí? Ahora, todos de acuerdo, sigo avanzando. Sí, gracias. Sí, Miss. Aunque creo que la hora ya nos ganó. ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora? 4:30. 4:33, Miss. Ya, entonces, ahí nos vamos a quedar, ¿les parece? Y la próxima semana ya terminamos lo que nos queda. Y si nos da tiempo, hacemos un recuento porque la próxima semana, la siguiente, ya vendría a ser el examen.
Es una pregunta. A ver, Esa imagen nosotros podemos ver en algún tutorial, va a entrar al examen quizás. las imágenes no. No, O no, sea, todo el proceso de esa conversión va a ingresar al examen como para nosotros verlo, repasarlo. ya, hagamos algo. Esta síntesis, que es un enredo, no la pongo en el examen. ¿Todos de acuerdo? Ya, está bien. Para que no, Sí, por Sí, favor, no. Miss, ya. porque las principales, la Sí, Miss. del ácido chiquímico, acetato malonato, esas son las principales. Y cuando empecemos a hacer cada una de estos compuestos, de los flavones, de los flavonoides, las chalconas, las flavonoles, esos, cada uno tiene su propia vía. Entonces, por gusto les complico con esta vía más. Entonces, queda esta solo como cultura general. Esta no la voy a poner en el examen. ¿Sí? Sí, Miss, mejor. Sí, Ya. Miss. A ver, voy a cerrar esto y voy a volver a abrir mi cámara para que podamos conversar, ¿sí? A ver. Nos queda la tarea que no la hemos visto ahora. Y ya no nos da tiempo para terminar. ¿Qué hacemos con esa tarea? Opiniones. Miss, no la escuché bien. Tenemos una tarea que vendría a ser de los compuestos flavonoides que estamos haciendo ahorita, lo que hemos estado avanzando. Tenemos en consideración que nuestro examen va a ser el día 25, ¿sí? O sea, como quien dice, nos queda una clase para terminar la primera fase. La próxima semana, yo calculo que voy a terminar de explicarles lo que es compuestos flavonoides y nos queda esa tarea. ¿Qué hacemos con esa tarea? La dejo para la siguiente clase y me la entregan después del examen para que no haya problemas. O sea, no me la entregan el 25, sino me la entregan el 2 de julio, ¿les parece? Para que no Sí, se Miss. con el examen. Ya, ahora, el día 18, que vendría a ser la próxima semana, vamos a terminar esta diapositiva que estamos haciendo ahora, lo que son compuestos flavonoides. Si nos sobra el tiempo, me gustaría hacer un repaso de todo lo que ustedes no entiendan, porque el 25 va a ser el examen de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, un Miss. repaso. Ya. Sí, Miss. Ya, todos de acuerdo. Una tercera cosa, que eso lo debí poner en claro la primera clase, pero se me pasó. No me estén llamando a mi celular. Para eso tenemos el WhatsApp del grupo de tercero y del grupo de quinto. Porque yo trabajo en otro lado y mi celular anda sonando. Y es de mala educación que yo conteste cuando estoy en mi otro trabajo. Si quieren algo, preguntarme algo por el grupo de WhatsApp. Si no les contesto en ese momento es que estoy ocupada. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, Miss, pero Miss, disculpe, y si es un asunto personal que solo lo quiero tratar con usted, ¿cómo haría en ese caso? Si es un asunto personal, no del curso, ahí sí usen No, claro, o sea, que tiene que ver con el curso, porque yo le llamé Miss justamente porque tuve problemas con mi conexión y yo no he Sí, sí. podido conectarme hasta ayer por videocámaras, incluso me he conectado solo por llamada telefónica. Sí, algo vi, ¿no? La verdad que no he visto ni siquiera tu mensaje, porque he salido del trabajo en la mañana, he venido volando a mi casa a cambiarme para empezar la clase con ustedes. Es decir, tu mensaje lo tengo todavía cerrado, no lo he revisado. Si es algo así, ya, mándenme mensajes, pero no me llamen por teléfono porque me interrumpen en mi otro trabajo. Una vez que yo esté desocupada, ya yo contesto los mensajes de los WhatsApp que me manden.
pero todo lo del curso preferentemente por vía del WhatsApp del grupo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana. Esta semana no va a haber tarea porque no hemos avanzado lo suficiente para dejarles tarea. Se salvaron. Lo único que queda es que me hagan los usos de los compuestos fenólicos que no lo hicimos la semana pasada. No quiero que me hagan un testamento breve, lo más breve posible. ¿Sí? Tarea anterior, Miss. La semana pasada quedamos en que los usos de los compuestos fenólicos quedaban para esta semana, ¿sí? En la tarea. Eso vamos a presentar ahora. Ahora. Es lo único que voy a dejar. Lo voy a colgarlo en el portal del curso, ¿sí? Y ya la tarea de compuestos flavonoides queda para después del examen. ¿Todos de acuerdo? Miss, una consultita. Esa tarea de usos, ¿lo vamos a hacer también en un mapa? No, háganlo en directo nomás como quieran, en resumen, pero lo más breve posible, lo máximo una hoja. Ya, Miss. Listo, chicos. Entonces nos vemos el próximo jueves. ¿Todos de acuerdo? Sí, hasta el próximo jueves, chicos.